Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Voz Puente y Radio. Donde estás no es el final. Hoy es jueves. Continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de los pastores Echeverría desde la ciudad de Miami, los cuales les agradezco su tiempo, sus enseñanzas. Y bueno, sé que todo lo que son sus enseñanzas tienen muchos comentarios, yo creo que es una muy buena guía para esas personas que estamos empezando a entender hacia dónde nos tenemos que encaminar. Así que muchas gracias por ese tiempo. Bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias al Padre Eterno, estamos bien, muy bien. No me quejo, doctor, bien por yo. Hoy el día está hermoso, hoy el sol brillante, mucha brisa y de verdad que uno mira los árboles, la naturaleza y ahí puede ver uno a nuestro creador. Y se acabó el frío. Y de verdad es hermoso. Así se acabó los días de frío aquí, pero de todas maneras lo disfrutamos y también disfrutamos el tiempo, cómo se siente la atmósfera hoy. Yo creo que bueno, todas las días de frío, esperen lo que eso llegan despuesito. Así que bueno, empezamos hoy con nuestro tema que dice no hay perdón sin reconciliación. Esto es un temita bastante confrontativo que creo que nos va a hacer pensar a todos. Y antes de empezar quisiera leer en Génesis 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, más arriba dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, en el 26. Entonces, ese es un tema y quizás es un texto que podemos repetir, pero a veces no lo vivimos, no lo sentimos, no lo encarnamos en nuestra vida. Imagen y semejanza no tiene que ver con la figura humana, tiene que ver en carácter, tiene que ver en lo que es la parte espiritual interna, como nos creó el hombre, como nos creó el Padre, seres espirituales. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener esa comunión con Él y para que pudiéramos manejar esa dimensión sobrenatural. Estamos viviendo en una dimensión terrenal, pero para tener esa comunión con Él tenemos que entrar a esa dimensión sobrenatural en donde nosotros como seres espirituales vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Bueno, pues en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18-19 de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente se puede leer: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo. ¿Escuchó bien? Nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado. Escuche bien, oiga, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hay que tomar en consideración muy seriamente el sacrificio de Yeshua. Por medio de la ley, nadie se podía justificar delante del Padre. Vino alguien puro a cumplir con toda la ley. Si usted quiere seguir insistiendo en vivir bajo la ley, ese es su problema, porque allí en el libro de Gálatas puede leer, dice que el que falla en una sola parte de la ley, en una sola parte, es culpable de todas. Por eso que él lo vino a cumplir. El mismo Dios en la persona de su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, vino a cumplir esa parte. Entonces, hay que entender que la obra que él hizo fue plena, completa, no se le quedó nada por fuera. Entonces, cuando dice que perdonó los pecados del mundo, no dice, mira, perdonó algunos pecados del mundo, ¿verdad? Porque esto no los perdonó, sino que perdonó los que eran, no. Dice, perdonó todos los pecados del mundo, los perdonó todos. Nos vino a aplicar la justicia de su Hijo, la sangre de su Hijo Yeshua. Lo que está diciendo no es que entonces nosotros llevemos este mensaje. Él está diciendo a la gente, mire, pónganse de acuerdo con el Padre. El Padre perdonó sus pecados, sencillamente acéptelo, créalo, acéptelo. Que él estaba reconciliando, en Yeshua estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso en Juan 14, cuando dice,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo, a mí mismo. Y entonces usted tiene que entender que la obra de él fue completa, plena. No le hace falta nada, no tiene que añadirle nada. No escucha gente que está diciendo por ahí, no, porque usted tiene que hacer esto, que hacerlo. No. Lo que la palabra dice es solamente creer, para que se le acredite por medio de la fe que usted es creyente de la palabra que determinó y que dijo nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno. Mire este tema de no hay perdón sin reconciliación. Mire que estábamos separados, ¿verdad? Desde Adán hubo una separación por el pecado. Dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, muertos espiritualmente. Como seres espirituales estábamos muertos porque hubo una separación entre el Señor y el hombre. Entonces, nosotros no teníamos la capacidad de reconciliarnos con Él. Por eso dice que Él se reconcilió consigo mismo. O sea, yo que no tengo que ver con sus desobediencias, con sus rebeliones, yo voy a poner el sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos vengan a mí, para yo reconciliarme con ellos. Y luego que yo los reconcilie a ellos conmigo, ellos puedan reconciliar a aquellos, que es parte, que es el principal ministerio que tenemos hoy en día. Reconciliar a los que son hijos con su padre, así como nosotros hemos sido reconciliados de él. Y entonces, como dice ahí, es un regalo. Él lo hizo por él mismo, porque no podía hacerlo por nosotros. Nosotros no teníamos la capacidad de reconciliarnos con el Padre, pero Él lo hizo. Por eso dice consigo mismo. O sea, yo decidí, yo determiné reconciliarme con ellos para que ellos vinieran a mí y hacerlos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, mire lo que era en el antiguo pacto en Levítico 9:7, lo traigo a memoria para ver más claramente este tema. Dice, y dijo Dios a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Mira lo que tenía que hacer el sacerdote en ese entonces. Dijo Moisés a Aarón, ¿verdad? Me exalté eso. Entonces, para ir a la presencia del Señor, imagínense, para que el pueblo, había que hacer expiación para que el pueblo, por todos los pecados que había hecho, y aún el mismo sumo sacerdote, tenía que, para poder reconciliarse, tenía que hacer expiación, ¿verdad? Por el pecado, tenía que hacerlo primero por él y después lo tenía que hacer por el pueblo. Dice, por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación con ellos como ha mandado Jehová. Entonces, mire todo lo que tenía que hacer el hombre. Por eso es que ahí viene el sacrificio del Mesías. Él viene a ser el sumo sacerdote, pero sin mancha, porque Jesucristo no tenía pecado, fue sin mancha. Él no tenía por qué santificarse a sí mismo, como tenía que hacer en el antiguo pacto el sacerdote para ir por el pueblo, sino que él fue el sacrificio, él fue la ofrenda, él fue todo para ponerse en el altar para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Entonces, el tema de hoy es que así como el Padre se reconcilió, ¿verdad?, para con nosotros, entonces, ¿cómo le cuesta al hombre a reconciliarse consigo mismo? Es aceptar el sacrificio del Señor, es verse a la semejanza del Señor. Entonces, hoy el tema es tocarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos perdonar, no puede haber perdón, ni nosotros, si nosotros primero no nos perdonamos a nosotros, menos vamos a poder perdonar a los demás. Entonces, la reconciliación es un acto voluntario del hombre. Para reconciliarse consigo mismo, nosotros tenemos que reconocer qué hay en nosotros, qué nos detiene, por qué hay tantas cosas en nosotros, por qué siempre estamos culpando a los demás, por qué pensamos que el sufrimiento, la angustia, la que sea, siempre es los demás. Entonces hay tantas cosas que traemos de arrastre que no nos permite ver lo que hay en nosotros. Y entonces hasta que nosotros no nos reconciliemos con nosotros mismos, aceptando el sacrificio del Mesías, difícilmente vamos a poder reconciliarnos con los demás o reconciliar a los demás con el Señor. Si ni siquiera no somos capaces de perdonarnos a nosotros, ¿cómo vamos a poder perdonar a los demás?
Sí, el punto bien importante es que primero tenía que haber la expiación, o sea, el sacrificio del animal en el antiguo pacto. Luego de que había el sacrificio, entonces venía la reconciliación. Es como decirle, mira, ya todo está en armonía, ya se aceptó la reconciliación, ya se aceptó la víctima. Y entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? A que la víctima, nuestra víctima, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció el pecado, ahora el Señor te está diciendo, mira, ya el camino está abierto, venga, acércate, que cree lo que fue gratis, que mi hijo pagó por todas las faltas que puede hacer cometer el mundo. Bueno, a ver, Noel, ¿qué es el significado de la reconciliación bíblicamente? el significado bíblico de reconciliación se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdos, tanto personales como ideológicos, e incluso morales y éticos, que ponerse de acuerdo con otra persona, pueden haber unas diferencias, y usted lo que va a ponerse de acuerdo con esas personas. La palabra reconciliación se deriva originalmente del término y verbo griego allazo, que se puede traducir o interpretar como cambiar, modificar o alterar. Yo estoy seguro que usted, si tiene una cuenta bancaria, hace reconciliación bancaria. Que los datos que usted tiene tienen que estar de acuerdo con lo que dice el banco allá. Entonces usted se sienta y sácalo a ver lo que debió, lo que tiene, y usted dice, no, está de acuerdo, pero cuando le falta algo, usted va a seguir al banco y se queda. Aquí hicieron algo mal, y entonces el banco revisa y dice, usted tiene razón. Entonces se ponen de acuerdo con su cuenta, le ponen de acuerdo con el banco, usted la acepta. Así mismo con el Señor. Pero primero usted revisa su cuenta personal. Claro. Usted tiene, porque usted no va a ir a reclamarle al banco si usted no está seguro que lo que usted está diciendo es correcto. Que la reconciliación, ¿verdad? Que así se llama el banco, su cuenta. Si usted no revisa bien y usted va a reclamarle al banco cuando usted hay cosas que usted ha pasado por alto o que usted no está claro en los cargos o lo que sea, entonces usted va y es como una pérdida de tiempo. Entonces usted tiene que estar claro, ¿verdad? Que cuando usted va delante del gerente o del oficial del banco, usted tiene que estar seguro de que hay algo allí que no cuadra con lo que usted, usted está llevando, con lo suyo con respecto a lo del banco. Pero bueno, ¿qué es reconciliar también? ¿Verdad? En el hebreo dice acceder, es consentir. O sea, es un acuerdo. El reconciliar es un acuerdo, es acceder a hacer cambios, como decía, ¿verdad, arriba? Es hacer cambios, tiene que haber cambios, porque cuando nosotros estamos separados por alguna diferencia entre nosotros, vamos a hablar de los seres humanos, entre los hijos del Señor, hay una separación, ¿verdad? Hay una separación, pero a veces no puede que la otra persona nos haya causado un disgusto, pero ¿por qué? Pero ¿por qué nosotros tenemos que enfrascarnos en eso? Y muchas veces vamos tomando las cosas y empezamos a sufrir, empezamos a amargarnos por lo que nos ha hecho el otro. Entonces son decisiones muy propias y muy personales y son cosas que se van acumulando a través de la vida que nos cuesta reconciliarnos con nosotros mismos, porque hasta que nosotros no nos examinemos, ¿verdad? De que nosotros tomamos las decisiones erradas que nos van trayendo cargas en el camino. Sí, lo que estaba pensando que cuando tú te reconcilias, lo que esté de tu parte, porque hay personas que son duras, y por más que a veces tengan la falta a ellos, hayan cometido la falta contra ti, y tú vas y te excusas para tratar de reconciliarte, hay personas que son tan obstinadas que no, y que no. Bueno, lo que esté de tu parte está en paz con tu prójimo, como dice la palabra que decía Pablo, ¿verdad? Bueno, reconciliarse es soltar de verdad. No es decir, como algunos dicen, no, yo está bien, yo perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? Pero es que nunca vas a olvidar, pero el punto es siempre va a estar ahí, pero que no te atormente eso. Bueno, dice, dejando ir lo que nos pesa, sacudirnos de todo aquello con todas sus conciencias que consecuencias que perturban nuestra vida y no nos permite disfrutar ni ser felices. Todo lo que yo mismo permito que me quite mi libertad. Por eso que dice
en lo que esté de vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. Hay hombres que no van a querer tener paz como usted, porque hay hombres que son así violentos, que viven toda su vida en violencia. Nosotros que vemos muchos programas de investigaciones, de crímenes, vemos como personas cómo disfrutan matando, una cosa, cómo disfrutan haciendo daño, ¿no? Y no se arrepienten, ¿verdad? Hasta cuando los arrestan y los llevan a la sala de investigación, ellos se ríen como quien dice, yo soy un héroe de lo que hice. No. Sencillamente ahí. Y el padre que te está diciendo, mira, ya se pagó por ti, por todas tus faltas, por todos tus pecados. Ven acá ahora, acércate. Estás perdonado, ¿lo crees? Entonces reconcíliate conmigo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho porque se usaba mucho cuando yo asistía a una congregación allá en Puerto Rico. Y es en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ese lo usaban tanto, que a mí se me grabó hasta el versículo de todo el libro. Pero es muy cierto. Ahora el Señor lo que dice, el Padre lo que dice ahora, vengan ahora, estemos a cuenta, ya mi hijo pagó por todos sus pecados, lo aceptan, creen, pues vengan, acérquense. Son mi cuerpo. ¿Lo puedes creer? Pues créelo y acéptalo. Entonces, primero, mire, hasta para aceptar el sacrificio del Mesías, para ser reconciliados con él después de todos los beneficios que nos dio el sacrificio del Mesías, primero usted tiene que aceptar, acceder a su condición, porque si usted no acepta su condición, es difícil que usted pueda aún aceptar el sacrificio del Mesías. Y es que usted, bueno, usted acepta al Señor, usted cree al Señor, pero ¿cómo seguimos? Repudiándonos nosotros mismos, repudiándonos por el pasado que no podemos corregir, porque yo hice, ¿verdad? Aquí, pues, si no, usted oye este tipo de frase, si no aprendemos a aprobarnos. Entonces, ¿qué es aprobarnos? Es reconciliarnos con nosotros mismos, es tener el valor de reconocer que me equivoqué, no tomé la decisión correcta, no hice lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Que a veces toma uno ese tipo de actitudes, porque me hicieron, porque esto, sí, Señor, yo te amo, Padre, yo perdono todo lo que me han hecho, pero tengo amargura dentro de mí, como decía adelante. Entonces, si yo no me reconcilio conmigo misma, y yo voy adelante en la presencia del Señor, o yo misma sola, digo, Señor, pero tengo esto, pero si ya todo esto está perdonado, Señor, pero ¿por qué yo sigo a mí misma hostigándome, acusándome, no aceptando la imagen y semejanza del Señor en mi vida? No la acepto, no, porque yo soy un desastre, porque soy esto, porque soy el otro. Entonces, si usted está en esa actitud, usted no está aceptando el sacrificio del Mesías. Usted no se ha reconciliado consigo misma y es difícil que usted pueda reconciliarse con el Señor aceptando todo lo que el sacrificio del Mesías le dio a usted. Y es como, entonces lo que tú estás diciendo es, el sacrificio que tú hiciste no creo que sea suficiente para perdonar las maldades tan grandes que yo hice. Yo recuerdo una vez allá en Puerto Rico, llegó un muchacho, hermano de una amada hermana que la quiero muchísimo, y él había estado en Vietnam, infantero, y mató muchísimo. Bueno, yo traté de hablar con él y me decía, tú me quieres decir, ¿me quieres decir que el Señor me va a perdonar mis pecados, toda la gente que yo maté? No, eso no puede ser. Yo cometí demasiadas cosas malas. Y yo decía, pues mira, tú estabas cumpliendo con un trabajo y era o te matan a ti o mato yo primero. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Que te quitaran la vida? No, pero yo maté tantos inocentes. No aceptó, murió, decía que no, que el Señor no lo iba a perdonar. Yo no sé, yo espero que el Señor haya tratado con él, ¿verdad? Después que murió. Pero es reconocer que cuando él dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles? Todos. Los pasados, los presentes y los futuros, porque él vive en un eterno presente. Por eso es que, como dice mi hermano el doctor Batista, tiene que mirar al pasado ¿con qué? Con perdón. Y al presente ¿con qué? Con amor, con mucho amor. ¿Por qué? Por saber que todos tus pecados pasados los perdonó. Estoy entonces en paz conmigo mismo y con el Padre. Y al futuro lo miro ¿con qué? Con esperanza,
¿Con esperanza de qué? De vida eterna. Que sabe que cuando parta de aquí, cuando deje esta habitación terrestre, me voy a encontrar la presencia del Señor porque he creído lo que Él dijo. Entonces, mire, si yo no aprendo a perdonarme a mí misma por lo que pude haber hecho, por lo que dejé de hacer, si yo no me perdono, si yo no me acepto como la imagen y semejanza al Señor con todos los errores o errores que yo haya podido cometer en mi vida, si yo no me reconcilio conmigo misma, si yo no me pongo a cuentas y en paz conmigo, es difícil que yo pueda aceptar integralmente el sacrificio del Mesías y pueda yo reconciliarme con los demás o pueda reconciliar a los que necesitan reconciliarse con el Señor. Mire eso. Entonces nosotros en este caminar muchas veces nos volvemos un obstáculo. Nosotros somos el principal obstáculo en nuestra vida. Eso es lo más triste, es que siempre estamos culpando a los demás, pero no nos detenemos a pensar por qué soy así. Y mire, y cuando usted a sí mismo se rechaza, cuando usted no está conforme consigo mismo, cuando usted no está reconciliado consigo mismo, cuando usted no está en paz con usted mismo, es difícil que usted pueda tener paz con los demás. Entonces, tenemos que no buscar el problema afuera, sino que la situación está dentro de nosotros. Donde dice, el no reconciliarnos con nosotros mismos nos carga, es un pesado, es una carga que está llevando. Y recuerde, como yo he visto otras veces, el Señor no lo llamó a ser un burro de carga. Él dijo, pon tus cargas sobre mí, no, pero la gente, no, yo las quiero llevar, porque el pobrecito Jesús no estaba llevando las cargas del mundo, yo llevo la mía. No. Dice, la carga nos trae peso y el peso nos paraliza, nos detiene, no nos permite avanzar. Claro, se queda usted ahí parqueado, como dicen. Nos amarga, nos frustra, nos cansa, nos entristece. Escuché a alguien decir, ni yo misma muchas veces me soporto. ¿Escuchó bien? Ni yo misma muchas veces me soporto. Y esa persona siempre está en desacuerdo con los demás. Observe un punto. Cuando usted no está reconciliado consigo mismo, cuando usted no está en paz con usted mismo, usted siempre va a estar en desacuerdo con los demás. Es difícil que usted pueda estar en acuerdo con los demás. Entonces siempre va a ser una piedra y no va a permitir que el Padre haga su maravillosa obra en su vida. Entonces yo creo que es tiempo de ver qué áreas hay en nuestra vida que nosotros no nos hemos reconciliado, que no nos hemos aceptado. Mire, y esa persona más cercana, es cercana a nosotros. Y cuando esa persona dijo, ni yo misma me soporto muchas veces, muchas veces no me soporto. Usted sabe lo duro que es eso. Y así anda mucho mundo, que no se soportan a sí mismos. Se miran al espejo y no se soportan, no se aceptan lo que es, se critican, se escarnizan a sí mismos, no aceptan. Entonces, esa persona que usted ve que está criticando a los demás, que está acusando a los demás, que está viendo los defectos de los demás, es porque esa persona en su interior, ella misma no se acepta. En su interior quizás ella misma aborrece su condición, pero no acepta que el problema es que la situación es ella, que tiene que reconciliarse consigo misma, que tiene que tener paz consigo misma. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar la vida, para que pueda ser feliz y para que pueda reconciliarse integralmente con el Padre, para que pueda perdonarse, para que pueda perdonar a aquellos que de verdad le hacen daño. Pero usted decide si usted mantiene esa posición, porque nosotros decidimos si perdonamos o no perdonamos, si nos reconciliamos o no. Entonces, si usted no se reconcilia, usted no va a poder pedir perdón. Entonces usted dice, bueno, ok, te perdono, pero mentira, no hay perdón si no hay reconciliación. Entonces, si usted primero no se reconcilia, si usted no llega a un acuerdo con usted primero y con la otra persona, es difícil que usted pueda perdonarlo, porque la piedrita siempre va a estar, ¿verdad?
Siempre va a estar sacando, siempre. Bueno, yo la perdoné, pero de que me la hizo, me la hizo. No, entonces muchos les gustó que el Señor les perdonara muchísimo, les perdonara todo. Pero entonces ellos no pueden perdonar una pequeña falta de prójimo. Porque no se ha reconciliado consigo mismo, porque no ha reconocido que todos estamos llenos de errores. Entonces nos es muy fácil a veces creernos muy, y entonces ver todos los grandes defectos de los demás y nos cuesta perdonarlos, nos cuesta reconciliarnos con las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cuesta con los demás es porque nosotros mismos, hay algo de nosotros que nos molesta, que nos estorba, que nos causa amargura, el no aceptarnos, el fastidiarnos. Hay un caso muy preciso en el libro de Gálatas. Pablo le había predicado a los Gálatas, eso era en Grecia, sobre la reconciliación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, alguien, cuando Pablo se fue en sus viajes misioneros, cuando se entera que dice, ¿pero qué le pasa? Alguien se metió, un grupito de estos legalistas, a cambiar. Y entonces Pablo le habló fuerte. Gálatas insensatos. Pero ¿quién os embrujó? Vamos a ponerlo así. ¿Quién os hechizó para sacarlo a ver? Tan necios soy, comenzando por el Espíritu, ahora queréis justificarnos por la ley. O sea, le habló bien fuerte. Le querían imponer que guardaran días de lunes, de fiesta, y le dice, no, mire, es más, los días de la semana, los nombres se los pusieron los romanos. No fueron los judíos, fueron los romanos. Antes no tenían ningún tipo de nombre. Y si usted busca el origen de los nombres de los meses y de los días, se va a dar cuenta de que son casi todos dedicados a dioses paganos. Marte, al dios Marte. Júpiter. Está llena la historia de esas cuestiones ideológicas de idolatría. Así que no tiene que. ¿Cuál es el día de reposo suyo? Un día que usted aparte para estar con el Señor. A veces yo le pregunto a las personas, pero ven acá, no, porque el Señor descansó, y yo le dije, pero el Señor se cansa. Entonces me quedaron mirando y digo, sí, porque dice que al séptimo día el Señor descansó, ¿no? El Señor no se cansa, no es como nosotros. Entonces, porque posiblemente fue una mala traducción, o sencillamente lo que era, dice, y el Señor se sentó o se paró o se quedó mirando a ver su obra y vio Dios que su obra era buena. Y cuando hizo al hombre, dijo, y es bueno y en gran manera. Fue lo mejor que le quedó el hombre. Y es que manténgase creyendo por la fe de que hay una reconciliación ahí preparada para usted, para que arregle su vida con el Señor completamente. El Señor no lo va a decir, no, pero recuerda lo que tú hiciste en tal fecha, ¿ah? O recuerda que tú insultaste a fulano, o recuerda aquello que tú hiciste, o recuerda que agajaste algo que no te pertenecía. No, Señor no le va a estar recriminando nada de eso, porque el sacrificio de Yeshua fue pleno, completo, perdonó todos los pecados, todos. Entonces, si usted no se ama a sí mismo, si usted no se acepta a sí mismo, si usted no reconoce que usted es el que se tiene que corregir, si usted no reconoce que su felicidad no depende de los demás, si usted no se da cuenta del que usted sea libre no depende que los demás lo perdonen o no lo perdonen. Cuando usted pide perdón puede que la persona lo acepte o no lo acepte, pero entonces su paz espiritual, su armonía con su creador y con usted mismo no depende de lo que los demás le puedan ofrecer. Acuérdense que hay gente que tiene la capacidad de entender y podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y corregir y subsanar nuestras diferencias y empezar de nuevo. Pero hay personas con las que usted nunca va a poder ponerse de acuerdo. Pero eso no significa que yo, por lo que la otra persona no me puede dar, porque a veces estamos pidiéndole o demandando cosas a otras personas que las personas no están en la capacidad espiritual de darnos por su condición espiritual. Entonces, nosotros nos amargamos por eso. Pero el ser feliz, porque a veces se dice y los motivadores lo dicen, el ser feliz es una decisión. En parte sí, porque si
su felicidad depende de lo que los demás le puedan dar, pues nunca va a ser feliz, nunca va a estar conforme. Si aún nosotros no estamos conformes con nosotros mismos y no estamos en paz con nosotros mismos, entonces menos nos va a costar reconciliarnos con los demás, que es lo primero que hay que hacer, ponernos de acuerdo para que haya perdón, como hizo el Padre por nosotros. Él lo hizo por nosotros y no tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros? ¿Por qué nos cuesta a nosotros amarnos, perdonarnos, reconciliarnos, estar en paz con nosotros mismos? Entonces, ese fluir va a venir para poder ponernos en paz y perdonar a los demás, perdonarnos nosotros y después a los demás. Sí, yo creo que ya para terminar, el Salmo 32:5, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, finalmente, este es David, finalmente le confesé mis pecados al Señor, al Todopoderoso, y ya no intenté ocultar mi culpa, o sea, que abrió su corazón plenamente, le dijo, mira, yo he hecho esto y esto y esto, y dice, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, o sea, tú perdonaste todas mis culpas. Toda mi culpa desapareció, dice el salmista, toda, no parte, dice toda. El Señor no le dijo, ven acá, perdono esto, por aquello no, que lo que hiciste con Jezabel, no, tampoco. Bueno, Efesios 4:32, antes sé los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo, como también Dios los perdonó en Cristo. Así que si alguien le comete una falta y usted es el que tiene que irse a reconciliar con esa persona, hágalo. Yo lo he hecho. Y las personas se quedan asombradas con que dice, oye, yo fui el que le hice una falta y entonces me está pidiendo perdón. Bueno, no le queda más remedio que se avergüenzan, bajan la cabeza. No, tranquilo. Pero es que está claro cuando el Mesías dijo, si alguien tiene en contra de ti, alguien tiene en contra de ti, pero a veces somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos en contra ponemos condiciones de nosotros mismos. Y Romanos 5:10, Biblia Dios habla y dice, porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, ya estamos reconciliados con Él. Ya se rompió el velo que nos impedía. El camino se abrió. Recuerda el velo del templo que se abrió completamente. El camino hacia el lugar santísimo está abierto. Vaya para allá. Bueno, Señor les bendiga, Señor les guarde. Será hasta la próxima semana que seguiremos más compartiendo con ustedes, recordándoles siempre que donde estamos no es el final. Y recuerde, analícese, piense, reconcíliese con usted mismo, póngase en paz con usted mismo y usted va a ver cómo cambia la atmósfera, cómo va a poder disfrutar. Quítese la carga y usted va a poder ser un instrumento del Señor para ayudar a los demás a reconciliarse consigo mismo y poder reconciliarse con el Señor. Hasta la próxima. Bendiciones.